Vamos a orar. Padre, queremos encomendar a la influencia de tu Espíritu Santo la exposición de tu palabra, rogándote que tú seas quien nos hable. Señor, queremos reconocer que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, creemos en la autoridad, en la veracidad, Señor, y creemos en la eficacia de tu palabra. Señor, te rogamos que tú puedas hallar en esta mañana buena tierra en nuestros corazones, para que podamos, Señor, recibirla, entenderla y dar fruto, llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? ¿Se oye bien atrás? ¿Se oye bien en todo lugar? Vale, yo es que me oigo a medias, yo oigo por aquí, aquí no oigo nada. Se oye, ¿verdad? Bien, vamos a la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 18. Primera de Samuel 20, capítulo 20, versículo 18, y dice así. Está hablando en un contexto en la preciosa y tremenda amistad que tenían Jonatán y David. Y dice así: luego le dijo Jonatán a David: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. David había tenido que huir de la presencia del rey Saúl, pero Jonatán entendía que David era el sucesor de su padre porque Dios había ungido a David. Y Jonatán, que podría haberse agarrado y decir: no, el sucesor soy yo, que soy el hijo del rey, él entregó su talabarte, entregó sus vestiduras reales en un gesto de reconocimiento que la autoridad espiritual no se recibe por herencia. Porque yo sea pastor, mi hija no es la pastora. ¿Se entiende? Aleluya. Ahora, si Dios la llama y se casa con un hombre de Dios y Dios los llama al ministerio o a otra cosa, pues serán, y yo espero que sean, lo que Dios quiera. Pero Jonatán entendió eso. Entendió que no se recibe la autoridad espiritual como el que recibe un trozo de tierra o el pisito en la chana de herencia. Esto no funciona así, por lo menos en mi Biblia. Gloria al Señor. Bien, Jonatán habla con David, están hablando entre ellos. Jonatán le dice a David: mira, mañana se te va a echar de menos porque tu asiento estará vacío. Vamos a versículo, en el mismo capítulo 20, versículo 25 al 27. Dice así: y el rey se sentó en su silla como solía el rey Saúl, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Ella pensó: si David no ha venido hoy es porque algo habrá hecho y está pidiéndole perdón al Señor, purificándose, algo así. Pero al día siguiente, versículo 27, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y ya eso a Saúl dice: aquí pasa algo. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Que el Señor bendiga su palabra. El título del mensaje en esta mañana es El asiento vacío. El asiento vacío. Era muy conveniente, querido hermano y amigo, que el asiento de David quedara vacío. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey Saúl, ya con anterioridad 2 veces había tratado de matarlo y de enclavarlo con una lanza. Por eso era conveniente, era sabio que David dejara su asiento vacío.
nadie debería permanecer en su asiento en una mesa donde la cabecera está gobernada por el mismo Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Hay asientos que deben quedar vacíos, en donde tú y yo no debemos permanecer sentados. En el Salmo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se sienta para participar, dice un comentario bíblico, del corro de los burladores, lo cual equivale a asociarse con quienes promueven el gobierno del diablo. En Proverbios 16, versículo 19, dice la palabra de Dios: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay personas que son realmente despojadores en potencia, y son sillas y asientos que debemos dejar vacíos, que el Señor dice: no te sientes con ellos, no te sientes con el soberbio, no repartas despojos con ellos. Es mejor humillar el espíritu con el humilde. ¿Cuántos dicen amén? Y en Romanos 12, versículo 16, la carta de Pablo a los romanos dice: no altivos, que no seamos altivos, sino asociándoos con los humildes, asociándoos con los humildes. Y el Señor te pregunta a ti y a mí en esta mañana: ¿con quién te asocias tú? Hay asociaciones de vecinos, hay asociaciones de cazadores, hay asociaciones y peñas de equipos de fútbol. Mucha gente se asocia por un fin común, por una ideología común, por una meta común. El Señor nos pregunta en esta mañana: ¿con quién te sueles tú asociar en tu vida? ¿Con el humilde o con el altivo? Definitivamente hay lugares, compañías, mesas en donde no nos conviene sentarnos. Las sillas del escarnecedor, la silla del borracho, la silla del envidioso, la silla del murmurador, la silla del rebelde, del orgulloso y de muchos más, podríamos decir, no nos conviene, no nos interesa por el propio bien de nuestra alma permanecer sentados en esos asientos donde la lanza de la tentación nos puede enclavar y matarnos un día. ¿Alguien dice amén? Y hablando de sillas y hablando de asientos, en Mateo 23, versículo 6, Jesús habla acerca de los escribas, los fariseos, los religiosos, y dice que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Qué interesante que los primeros asientos en las cenas eran los más cercanos al anfitrión. Es decir, el que estaba a la derecha del anfitrión podía incluso recostar su cabeza sobre el pecho del anfitrión. Era un sitio, una posición, un lugar de honor. Las primeras sillas, por otro lado, en las sinagogas, eran las que estaban justo enfrente y las que estaban más cerca de en donde estaban los rollos de la ley. Y dice aquí el Evangelio, Jesús nos enseña que el fariseo, el escriba, el religioso quería y amaba y deseaba esos primeros asientos y esas primeras sillas para poder ser vistos. ¿Cuántos dicen amén? El otro día me pasó un caso curioso. Me preguntó un hermano en el culto de oración: ¿me puedo sentar aquí en un sitio, en el primer banco? Y yo lo miré y digo: prueba a ver. Dice: no, pero es que en algunos sitios, y es verdad, eso está como guardado para alguien muy especial. Mira, déjame decirte algo interesante.
Jesús no está condenando que se ocupen esos primeros asientos ni esas primeras sillas. Jesús lo que está llamando la atención es el amor por esos primeros asientos y esas primeras sillas. Por un deseo de superioridad, por un deseo, por una ambición personal, por un querer tener la preeminencia y sentirse mejor y más alto que otros. Te recuerdo que una de las grandes causas de conversación, conflicto y pleitos que había entre los discípulos de Jesús era quiénes iban a estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y hubo altercado por eso. Recuerdo hace muchos años, desde joven, en otro lugar, en la iglesia, que iba a sentarme en un banco y recuerdo que me dijeron, no, este es mi banco, este es mi sitio. Y entonces yo pues tuve que echarme a un lado porque ese banco estaba apartado para ciertas personas. Quiero decir, de parte del Señor, que los primeros asientos, las primeras sillas, no tienen por qué ser algo físico, sino que es el deseo ardiente aquí en el corazón de hacerse notar, de tener la preeminencia, de demostrar que yo soy más, que yo sé más, que soy más santo. Como dice en Isaías el profeta, Dios tiene que reprochar a ciertas personas que decían a otros, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Entonces esas sillas también hay que huir de ellas y dejarlas vacías. ¿Cuántos dicen amén? Hay asientos que hay que dejarlos vacíos. Ahora, en segundo lugar, en las congregaciones hay asientos vacíos por otras causas. Por ejemplo, por la muerte, la partida de algún hermano. El caso más reciente, creo, de nuestra hermana Celeste, ¿verdad? Por mucho que yo mire aquí entre los bancos, ahora su asiento quedó vacío. Yo no la veo aquí. Pero creo que en la iglesia tenemos la esperanza y el consuelo de que ella está en un mejor lugar, que ella está en la presencia de Dios. Y aunque ella ha dejado su casa aquí abajo, porque esta es la casa del Señor, decimos, la iglesia, ¿verdad? Ha dejado su casa aquí abajo, no está en el culto esta mañana aquí abajo, ella está en su casa allá arriba, en otro culto aún más glorioso que el de esta mañana. Y sabes una cosa, que también nuestro lugar, nuestro asiento, algún día va a quedar vacío y se nos echará de menos, quizás a unos más que a otros. Por eso haremos bien en usar nuestros asientos para oír el Evangelio. Hay personas que pagan por tener un asiento en un estadio de fútbol. Hay personas, como me confesó una mujer, mi marido ha pagado el abono de su equipo de fútbol para todo el año y me ha dicho que si no hay dinero para los libros de los niños, que me apañe. Y yo te digo a ti, de parte del Señor, tú tienes un abono que el Señor ha ganado por ti, para ti en la cruz. Y te concede un asiento para poder escuchar el Evangelio. No lo menosprecies. No seas liviano, indolente con las cosas de Dios. No te digas, bueno, no sé si me apetece ir o no ir hoy al culto. Necesito usar bien mi asiento. Oír el Evangelio, gloria al Señor. Algunos dicen, no, pues si no me dan un buen asiento donde yo vea bien el espectáculo. Pero lo importante es que tengas tu asiento, sea donde sea, pero que sea en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Donde nos reunimos a la mesa de la comunión, donde asistimos a la reunión de oración. Mientras tengas la oportunidad, aprovecha, el tiempo es corto y vamos a tener que rendir cuentas. ¿Cuántos dicen amén? También hay asientos vacíos por la enfermedad. Quizás hermanos o hermanas por un tiempo
seguramente que suspiran por poder pasearse, como dice la palabra, en los jardines de la casa de mi Dios y poder estar aquí y poder gozarse, pero están por una enfermedad inmovilizados o en cama y no pueden. Nosotros que podemos, oramos, peleemos y que se cumpla la ley que tenía el rey David, que dijo, tanto los que pelean en el campo de batalla como los que guardan el bagaje, cada uno recibirá su porción. Hay asientos vacíos también por causa del servicio santo. Hermanos que salen de entre nosotros, que Dios los llama a las misiones, que se van de misioneros. Yo te digo personalmente, de forma personal, que echo de menos a mi hermano Michel y que noto su ausencia, que me gustaría tenerlo aquí, egoístamente hablando, aquí conmigo. He notado su ausencia, pero no tengo que ser egoísta. Si vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, había en cierta ocasión en Antioquía un elenco de siervos de Dios, Pablo, Silas, Bernabé, la creen de la creen, como nosotros podríamos decir. Pero el Señor dice, apartarme a Pablo para la obra a la que yo lo envío, y lo saca de allí. Y Felipe, que estaba en una gran campaña de prodigios, de milagros, lo arrebata, se lo lleva con un viento y lo transporta en un teletransportador y lo lleva a predicarle a una sola persona, a ese eunuco que estaba leyendo la Escritura y no entendía, y allí mismo en un charco lo bautiza. Hay asientos vacíos por esa causa también, por el servicio santo. Ahora te voy a dar un consejo, especialmente si eres joven, con anhelos de servir al Señor, con un llamado que arde en tu pecho. Te voy a decir algo, por lo menos en mi experiencia personal, te la quiero compartir. Que mi servicio al Señor no sea una excusa para dejar mi asiento vacío. Yo necesito estar en la casa de mi Dios, en las reuniones de oración con mis hermanos, orando un miércoles, por ejemplo, diciendo, Señor, te pido con mis hermanos que me den la palabra que tu iglesia necesita el domingo, para que cuando yo venga el domingo y comparte y transmita la palabra del Señor, podemos asegurarnos de que se transmite espíritu y vida, y no solamente que predico bien por mis cualidades. Aleluya. Número 3. Hay asientos vacíos sin ninguna razón válida. Hoy día hay pastores inquietos, preocupados. Se dice, ¿verdad?, que la gente para poder dormirse, un buen método es contar ovejas. Pero algunos, precisamente por contarlas, pierden el sueño. Y hoy día hay pastores inquietos, preocupados por la irregular asistencia de algunos. Un poquito de lluvia, un poco de calor, una ligera indisposición, alguna otra excusa frívola mantiene a muchos en su casa o en otros lugares que no convienen. Recuerdo hace tiempo, llevando una célula en Maracena, en verano, en casa de José Manuel y Cristina. ¿Está por ahí? Recuerdo que llegué a su casa y estábamos ellos solos y yo. No viene hoy nadie, no. Yo traté de suavizar un poco y digo, hermano, es que también hace mucha calor. Y a lo cual él me respondió, más calor hace en el infierno, gloria a Dios. Y ya dije yo, ya cambié el término porque digo, aquí estamos 3 gatos ya, tuve que cambiarle mi lenguaje y decía, estamos 3 ovejas, no 3 gatos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por, ¿puedes repetir conmigo en voz alta? Por costumbre.
sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira, costumbre significa, en el diccionario, manera habitual de obrar una persona, práctica habitual. Así que aquí nadie está condenando a nadie si falta al culto alguna vez, si has tenido alguna situación. Dios sabe todo, ¿me entendéis? ¿Tú estás notando un espíritu de condena hacia ti? No vamos por ahí. Estamos hablando de costumbre, de algo habitual, de una manera habitual de obrar en una persona, una práctica habitual. Dios trae a mi mente, a mi recuerdo, la imagen de Mefiboset. ¿Puedes levantar tu mano quien lo conozca? Mefiboset, ¿quién lo conoce? He quedado con él luego a tomar algo después de... Mefiboset era un descendiente de Jonatán. Y David y Jonatán habían hecho un pacto de bendecirse, de honrarse, de cuidarse el uno al otro, aún en su descendencia. Y sabes una cosa, cuando un rey en Oriente o en Medio Oriente entraba en lugar de otro, lo primero que hacía era exterminar toda la descendencia del rey que hubo antes, sin dejar ni rastro. Pero el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no hizo eso. Él pudo quitarse de un plumazo a sus adversarios y a todo aquel que pudiera ser una amenaza y oposición, y no lo hizo. Eso es poder, eso es carácter, eso es un corazón conforme al corazón de Dios. Y él buscó, indagó, hasta que encontró a un descendiente de Saúl, Jonatán, y encontró a Mefiboset. Mefiboset, que era un lisiado, porque cuando la nodriza, se dice, la cuidadora, escuchó que había otro rey en lugar de la casa de Saúl, pues dijo, al niño se lo carga. Y salió corriendo, y al correr se le cayó el niño y se quedó lisiado de las piernas. Pero David buscó y halló. Y cuando encontró a ese lisiado, ¿saben lo que hizo? Lo sentó en su mesa y le dio honra. Y podía Mefiboset comer todos los días a la mesa, y no solo a la mesa, sino en la compañía del rey. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por ti y por mí. Nos ha buscado a todos los lisiados, sí, a todos los lisiados. ¿Sabes una cosa? Se está equivocando mucha gente permitiendo que la psicología reine en las iglesias. Hoy se busca mucho la autorrealización, el ser, tú puedes, el poder, buscar maneras de emocionalmente ser muy sano. Mira, la palabra del Señor dice que mejor entrar con un solo ojo, o manco, o tuerto, o faltarme un miembro, pero entrar al reino de los cielos. Prefiero ser un poquito manco o un poco desastre emocionalmente, pero salvo. Porque hay personas con mucha seguridad, incluso en este mundo, con una identidad aplastante que nos arrolla a ti y a mí juntos, pero si no se arrepiente y no dice Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, se va al infierno, a una perdición eterna. Y ese Mefiboset comía a la mesa del rey. ¿Qué me habla el Señor a mí con esto? De lo que está ocurriendo últimamente, y el enemigo quiere introducir en la casa y en la iglesia del Señor. El Señor tiene una mesa, y en una mesa el padre, la madre del hogar ponen una comida, y se pone un plato, un segundo plato y un postre. Esto es lo que hay de comer. Pero hoy día se quiere buffet libre, y yo como de aquí, o no como, o yo elijo, o me gusta, no me gusta lo verde, me gusta más el pescado, no me gusta la carne, no me gusta aquello. Yo elijo, somos libres, se ha introducido eso, como somos libres. Pero Dios dice en su palabra que no usemos la libertad como pretexto para pecar. Porque aquel que es libre es aquel que hace y obedece la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Este mal de una irregular asistencia deja frecuentemente el asiento de David vacío. Pero ¿sabes una cosa?
no es el asiento de David el que queda vacío, porque David dice, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y él compone salmos cuando está en el desierto, cuando está huyendo, cuánto anhela él estar en su santuario. Así que no es el asiento de David el que queda vacío. Sí podríamos decir que es el asiento de Dídimo, que no estaba con los demás apóstoles cuando Jesús aparece. Sí podemos hablar del asiento vacío de Demas, que Pablo tiene que decir que Demas me ha abandonado, me ha desamparado amando más este mundo. Sí podemos hablar de los asientos vacíos de personas que un día parecían gozarse con la palabra, pero que son solamente oidores, pero no quieren ser hacedores comprometidos de la palabra de Dios. Habrá hoy en esta mañana, y estoy seguro que sí, hermanos y hermanas que digan, Señor, soy oidor y hacedor de tu palabra. Y me quiero comprometer contigo. Y quiero perseverar hasta el fin. Y quiero ser un llamado, escogido y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Hay causas malas por las que hay asientos que quedan vacíos. Mira, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Alguien dijo que hay un gran mal, es estar perdido. Pero hay otro que es igual o casi peor, pensar que eres salvo y no serlo. Y gozarme por un tiempo. Estaba pensando, reflexionando esta mañana en los 4 tipos de tierra. El sembrador salió a sembrar. La semilla es incorruptible, es eterna. ¿Cuántos dicen que la semilla incorruptible no tiene defecto, que es pura por la eternidad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el defecto no está en la semilla. El defecto no está aquí. El defecto puede estar aquí. Si soy de tierra dura, si soy de tierra poco profunda, si soy de tierra de piedras lleno de pedregales, o soy buena tierra. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y déjame decirte, no estoy hablando de que el que sale de nuestra congregación es que se va al infierno y está mal. No estoy hablando de esto. El Evangelio abarca mucho más. Estamos hablando del Evangelio. Es algo mucho más extenso. Causas que son malas por las que hay asientos que quedan vacíos. Por ejemplo, en Gálatas 6, versículo 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Hay asientos que quedan vacíos porque dice, yo no necesito ya aprender. No creo que me pueda enseñar ya mucho a mí. Y el asiento queda vacío. Escuché acerca de una anécdota que ocurrió real en una universidad bíblica. Había una persona que se había empecinado, se dice así, encaprichado en querer ser pastor, predicador, director de congregación, no sé qué más cosas. Y su maestro veía en el andar diario con mucha paciencia que esta persona no tenía ese llamado, ese don de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios que Jesús subió y llevó cautiva la cautividad y que dice dio dones a los hombres. ¿De quién vienen los dones? ¿Quién da los dones? Pero esta persona seguía, que yo voy a hacer, que yo quiero esto, que yo soy esto, se empecinó en ser lo que no era. Hasta que este maestro le tuvo que decir, mira, quizás tengas el don de predicar. Pero tengo que decirte que estoy seguro que nadie tiene el don de poder escucharte. Entonces, cuando yo me creo algo que no soy, me engaño.
Pero lo peor de todo es que puedo dejar mi asiento vacío. Hay causas también que se dejan el asiento vacío por ofensas, por heridas, por tropiezos, por dolores. Se deja el asiento vacío por amar las cosas de este mundo. Dios dice en su evangelio, en su palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y vuestra vida que está escondida en Cristo, cuando Él se manifieste, vuestra vida también será manifestada. ¿Alguien dice amén? Ahora, hay tendencia en nosotros que se apega nuestra alma a lo terrenal y me va engañando y voy dejando mi asiento vacío porque me tiran las cosillas de aquí, el apego de aquí. Cuidado, cuidado con eso. Se dejan asientos vacíos por enfados, por exceso de confianza. Un exceso de confianza en mí mismo, en que llevo la razón, en que como yo lo veo es así. Incluso cojo mi Biblia y lo puedo demostrar. ¿Sabe? El exceso de confianza que tuvo el Titanic era más grande que el iceberg que lo hundió. Y así ni se hacía caso a los avisos, ni se escuchaba acerca del peligro. El capitán quería lucirse, batir el récord de velocidad con ese gran barco. Se dice que en los camarotes o en los baños, en algún sitio se leyó un letrero que ponía: este barco no lo hunde ni Dios. No había botes salvavidas suficientes porque al fin y al cabo, ¿para qué? Si no va a hacer falta. El exceso de confianza nos puede hundir y dejar mi asiento vacío. Se puede dejar el asiento vacío por estar muy influenciados por alguien. Tu personalidad, tus decisiones están totalmente absorbidas por otro. Yo no quiero absorber a nadie. Señor, líbrame, públicamente lo pido con mis hermanos, absorber a nadie. Que nadie tenga que, para sentirse bien y creer que anda bien con el Señor, estar bien alineado conmigo. Yo quiero que tú te alinees con el Señor Jesús. Pero hay personalidades que absorben. Y sabes una cosa, si dependes demasiado de alguien y te apoyas, si esa persona un día se tira por un barranco, tú sin dudarlo te tiras también. Y si mi cónyuge, mi marido, mi esposa, mi mejor amigo, mi hermano, que tanto amo, que tanto quiero, se enfría y deja su asiento vacío y se equivoca, yo no puedo ir detrás, no puedo seguir sus pasos. Es más, debo de avisarle y regañarle. El otro día estaba viviendo yo personalmente una situación hasta que mi mujer se sentó y me dijo: no es eso lo que te pasa a ti, te pasa esto. Y gracias, Señor, que pude decir: es verdad, es eso lo que me pasa. Y alguno aquí podría decir: bueno, tú no tienes ni idea de por qué mi asiento puede que esté vacío, tú no me puedes alcanzar a comprender. Y sabes una cosa, pues es posible. Pero te digo de parte del Señor, Él sí te comprende, Él sí sabe si tenemos que dejar nuestro asiento vacío como el rey David o si lo estamos dejando como Demas. Él sabe si realmente dejo mi asiento vacío por una causa noble que a Él le agrada y que Él dice: te respaldo, te respeto y te apoyo, o es por otro tipo de causa en la que no hay respaldo de Dios. Querido hermano, esto es serio. El Señor nos avisa: tu asiento no puede quedar vacío. Nos va la vida en ello. ¿Alguien dice amén?
Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra que alumbra nuestras tinieblas. Y no solo tu luz alumbra las tinieblas, sino que tu luz, como el sol, hace que las plantas y tu creación tengan vida. Tu luz trae vida. Tu luz trae calor a nuestros corazones cuando nos enfriamos. Señor, en esta mañana queremos ponernos todos delante de ti, cada uno de nosotros, y preguntarnos delante de tu presencia santa si mi asiento está siendo habitualmente dejado vacío. Como el rey Saúl no le dio importancia al principio al ver el asiento de David vacío, pero al ver que ya pasaba el tiempo y seguía vacío, Señor, nosotros no tenemos un rey como Saúl. Te tenemos a ti, que eres el Rey de Reyes. Y tú observas nuestras vidas si realmente estamos dejando nuestro asiento vacío, nuestra posición. Como tu siervo Job, que se sentaba a las puertas de la ciudad y muchos venían a él para recibir consejo. Señor, queremos sillas, queremos asientos, queremos, como dice tu palabra, estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, muchas gracias porque tanto precio te ha costado que tú nos otorgues un asiento bueno en tu mesa. Señor, perdónanos cuando no lo valoramos, cuando lo tomamos, Señor, a la ligera o de forma liviana. Señor, haznos ver, pon en nosotros una urgencia. Yo te ruego, Señor, que alertes, que avises, que llames, que inquietes. Señor, que ponga urgencia en el inconstante y hazle ver que está en peligro. Queremos, Señor, tomar continuidad. Queremos ser de los que perseveran, de los que son constantes. Señor, tú sabes todas las cosas. Líbranos, Señor, que el enemigo no tome ventaja en esta mañana, ni use este mensaje para condenar ni atacar a nadie, sino para que tú alumbres a cada uno allí donde estamos. Tú sabes en dónde estamos cada uno, cuál es nuestro asiento, si está ocupado, si está vacío, por qué lo dejo vacío, por qué no lo dejo. Tú lo sabes todo, tú pesas los corazones, tú sabes todo. Señor, danos humildad para poder recibir de ti la luz por el medio que tú quieras usar en esta mañana. Señor, no queremos dejar nuestro asiento vacío, queremos estar donde tú quieres que estemos. Señor, anima, Señor, al desanimado. Señor, en el momento de la presión, del sufrimiento, tú dices en tu palabra que el siervo del Señor debe ser sufrido. Señor, en el nombre de Jesucristo, danos capacidad para sufrir por tu evangelio, permanecer en el asiento que tú quieres que estemos y no anhelar más allá de lo que tú quieres concedernos. Aleluya, aleluya. Tu iglesia te clama en esta mañana y queremos decirte, queremos estar donde tú quieres que estemos sentados, contigo, reinando contigo, aprendiendo contigo, comiendo contigo de la mesa y de la comida que tú nos das. Gracias por la mesa que tú preparas. Gracias que tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, que si estamos aquí, si estamos en pie y conservamos nuestro asiento, es por tu infinita y pura gracia. Es por tu poder, por tu fuerza que actúa en nosotros. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús.